Ante la crisis que está viviendo Europa, la Unión Europea, ¿se podrá seguir manteniendo la integración? ¿Cuáles van a ser las prioridades de agenda? ¿O cuáles son hoy por hoy las prioridades de agenda, de acuerdo a esta realidad que están viviendo? Y a la vez, ¿podrá seguir manteniéndose el euro? ¿O van a tener que dejar algunos países de lado esta integración? Greta Ledo, gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cuántas preguntas? Sí, cuántas preguntas y todavía los técnicos más importantes y aquellos políticos que están al frente de la toma de decisiones todavía no dan con el punto clave a la hora de poder resolver estos inconvenientes. Fíjense que detrás de todo este gran dilema existencial, si se quiere, de la integración, se deja ver dos filosofías que de alguna manera entraron en contrapunto al momento de crearse esta Unión Europea. Hablamos de la visión federalista y la visión funcionalista, ¿no? La visión federalista, uno de los padres fundadores es Altiero Spinelli, el italiano, que escribió el Manifesto di Ventotene en una isla que fue preso durante el fascismo, y ahí escribió justamente el espíritu de la unidad a partir de la defensa de los intereses comunes, vale decir, bregar por los intereses comunes por encima de las particularidades de los estados nacionales. Recién ahí se puede hablar de una constitución realmente federal y que aúne a la verdadera ciudadanía europea. Y por otro lado tenemos la visión funcionalista de Jean Monnet, que prevalecía más que nada con la idea de la defensa de intereses particulares, ¿no? Y que había que bregar por los intereses de cada uno de los Estados miembros para recién ahí después poder constituir algo a nivel comunitario. Hoy por hoy pareciera que sálvese quien pueda, donde prevalecen justamente aquellas necesidades puntuales de estados que de alguna manera en forma solapada no han dejado de, digamos, ver las cuentas y el mal manejo financiero que han tenido, casos de gestiones como Grecia, Portugal, España, Italia, han colocado de alguna manera en tela de juicio esta división y esta fractura importante entre esos países que no han hecho bien los deberes, si se quiere, y una Alemania que tiende a exigir por más allá de lo que está, digamos, dispuesta la ciudadanía a poder llevar a cabo. ¿Cuáles son los esfuerzos financieros que se tienen que llevar a cabo? El Tratado de Maastricht ha sido claro en cuanto a cuáles son las requisitorias necesarias para poder formar parte de esta unidad. El euro ha sido la moneda que ha permitido a Europa constituirse hoy por hoy con una unidad. Se ha unificado todo en pos del euro. Por más que ellos se han presentado la unidad desde el punto de vista político, a diferencia del Mercosur, que podemos hablar de una unidad económica, esa unidad política en realidad se gestó y se fue, digamos, de alguna manera coloreando, si se quiere, con un buen tapiz a partir del euro. Entonces, hacer caer hoy a esa moneda implicaría rotundamente el resquebrajamiento total y la conquista de tantos años tirada por la borda, con lo cual la caída del euro es impensable. Fíjense que la Unión Europea se ha creado en principio con estas divisiones de alguna manera importantes entre lo que era Alemania y Francia, ¿no? Una Francia de alguna manera desesperada por levantar la bandera de la defensa de los estados pequeños y para poder retraer de alguna manera el poder económico, financiero importantísimo y militar de Alemania. Alemania ha dejado intereses particulares, porque hoy por hoy Alemania no tiene necesidad de formar parte de la Unión Europea, es un país totalmente fuerte y está como llevando a cuestas toda una serie de desequilibrios y de malas cuentas del resto. Y Francia, bajo el discurso de la defensa de los otros estados, siempre ha sido de alguna manera la que se le ha contrapuesto en esa mesa de diálogo, de alguna manera con una estrategia, si se quiere, no sé si se entiende la idea, digamos, con la estrategia de poder sentarse frente a Alemania diciendo, bueno, yo defiendo este tipo de intereses, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el gran error que ha cometido la Unión Europea? Que se ha constituido una unión monetaria y no una unión fiscal. Y hoy por hoy la serie de reformas que se quieren justamente instar a que haya esta unidad deja en tela de juicio si se quiere, lo que está escatimando cada uno de los estados-nación, porque ya de por sí han delegado soberanía con el tema de dejar de emitir su propia moneda y adherirse a este sistema del euro. O sea, ellos adolecen de una política de emisión, que es una de las políticas más importantes que requiere todo Estado para poder manejarse. Entonces, se ha instalado la política monetaria y la ausencia de una política fiscal deja en tela de juicio justamente este resquebrajamiento profundo que ya no se puede seguir con una serie de directivas que lanza Alemania, que es la que está gobernando absolutamente todo esto. Es una especie de tiranía que se ha instalado en Europa porque hay un agobio importante de estados que no pueden llevar a cabo, digamos, este tipo de demandas y más que nada a nivel social, porque ellos lo que hacen prevalecer son el cierre de los balances financieros y se olvidan de lo productivo. Entonces, a la hora de defender inversión o consumo, dicen no, queremos defender la inversión. Nuestro lema fundamental es la estabilidad de precios. ¿Y el consumo dónde queda? La estabilidad de precios, ¿a costa de qué? ¿A costa de quiénes?
O sea, Claro. ¿qué pasa con el sistema productivo? ¿Qué pasa con la generación de empleo? ¿Qué pasa con las directivas clave? Hoy por hoy hay miles de jóvenes que están fuera del sistema. Los jóvenes en Europa tienen que hacer 1, 2, 3 máster doctorados para vivir becados. O se tienen que ir a Berlín a hablar alemán para poder insertarse, o ir a Londres o a Estados Unidos. O sea, hay una generación hoy de jóvenes profunda. Hay gente de 40 años que todavía sigue en la casa de los padres. Hay una generación que se está castrando y pareciera que los políticos no toman cuenta. Estos son uno de los grandes debates importantes, ¿no? Que hay mucha sociedad vieja, si se quiere, y los jóvenes no tienen lugar, no tienen cabida, ¿no? Gretel, relacionado con esto, vamos de lo macro a lo micro. Digo, ¿cómo afecta esto a las economías o a los emprendimientos, diríamos mejor, regionales, como vos mencionaste, Mercosur, Claro. UNASUR, como le quieras llamar? ¿Afecta o no afecta? Bueno, fíjense que el acuerdo de libre comercio, nuestra presidenta de la Nación, ha sido paradójicamente en el año 2009 la primera en embanderar la defensa del acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Ha sido la que lanzó a la mesa de diálogo, decir, vamos por esto, vamos adelante, y en toda Europa yo me estuve reuniendo, sea en Estrasburgo como en Bruselas, con los directivos, con Eurolat, que es la Comisión de Asuntos Latinoamericanos con la Unión Europea, que relaciona todo este tipo de temáticas, y hoy por hoy se ha desdibujado una mesa de diálogo. ¿En qué sentido? Se perdió. Se perdió. ¿En qué sentido? Fíjense que la serie de medidas y las restricciones al comercio claras que lamentablemente podemos tener puntos a favor o puntos en contra. Las políticas que se están tomando hoy por hoy desde nuestro país nos ha colocado fuera de la agenda. La serie de demandas que se han instado contra nuestro país ante la OMC han de alguna manera empantanado las relaciones y se han frenado de manera tal que el único diálogo es con Brasil. Y ellos son conscientes, los europeos, que si bien Brasil es la torta que les interesa, no va a tomar ningún tipo de decisiones dejando fuera de la mesa de diálogo a Argentina, ¿no? Por supuesto. Entonces, este tipo de relaciones este acuerdos bilaterales que sí se cerraron con Perú, con Colombia, con América Central, con una serie de países que en América se está resolviendo porque hay muchas inversiones europeas en la región, con Mercosur está totalmente varado y empantanado. Las últimas declaraciones de Barroso, el presidente de la Comisión Europea, ha dicho: nosotros tenemos la expectativa en enero del 2013 que se va a llevar a cabo una cumbre Unión Europea-CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Santiago de Chile, de firmar y de avanzar, por lo menos, con este acuerdo de libre asociación entre Mercosur y la Unión Europea, hasta tanto ustedes, región, no den para atrás con el proteccionismo y el clientelismo, nosotros, europeos, no vamos a avanzar para nada porque están avasallando uno de los lemas fundamentales de cooperación que tiene que ver con el libre intercambio y con el respeto a las reglas internacionales de comercio. Entonces, no podemos jugar una partida puertas adentro que de alguna manera nos coloca en una cerrazón total, ¿no? Excluidos del mapa, si se quiere, ¿no? Más allá de que Europa hoy está pasando un momento de crisis, sabemos perfectamente que la cooperación es una de las salidas fundamentales para a nivel social, ¿no? Desde pequeños emprendimientos. Ahora, también está el otro dilema: hasta dónde hoy la Unión Europea puede gestarse como modelo de integración para nosotros, para Mercosur, si en realidad está pasando una crisis importante, ¿no? Eso es la otra campana, ¿Cómo se resuelve todo esto? Yo siempre soy una defensora de la supranacionalidad. Si hablamos de políticas supranacionales, de alguna manera van a terminar aleccionando puertas adentro a los líderes de Estado, digamos, a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la característica profunda de muchos de los países de nuestra región? Que se adolecen de políticas de mediano y largo plazo. Entonces, se gobierna la coyuntura, se gobierna simplemente, en mi gestión empieza y termina donde yo asumí. Entonces, en esa ausencia de agenda, se olvidan que lo más importante es la agenda global. Entonces, existe justamente el dilema en hasta dónde la defensa de los intereses comunes, porque yo estoy pasando por determinadas crisis particulares a nivel nacional, pueden colocar de alguna manera en una exclusión en el plano global al país. Y eso es lo que está pasando hoy, lamentablemente, con nuestro país. Gretel, ¿y hasta qué momento, vamos a volver otra vez a lo europeo, digo, hasta qué momento va a soportar la comunidad a un país como Grecia? O sea, ¿hasta qué momento le va a seguir inyectando dinero? El tema es... ¿Cuál es el límite? Claro, el límite es la cantidad, digamos, dejar caer a un país implicaría una cadena, porque sigue en cadena, digamos, estamos hablando de España, de Portugal, de Italia, o sea, la caída de Grecia automáticamente implicaría la caída en cadena de otros países. Estamos hablando de no la salida de Grecia, estamos hablando ya del resquebrajamiento de la Unión. Entonces, en este sentido, un jugador se torna en fundamental. Un jugador, ¿me explico? Claro. Vale decir, estamos hablando justamente de un dominó, o sea, la caída de una ficha provocaría
Alemania sabe perfectamente que llegado el momento tendrá que hacer los esfuerzos necesarios, pero la conquista de haber llegado a este punto de integración no se va a dejar caer simplemente por una crisis que la pueden realmente gestionar, ¿no? Están de alguna manera presionando hasta el último momento para que modifiquen los patrones de conducta a nivel político y social de países que no han cumplido con los condicionamientos de esta regla de juego. Seguro, ¿no? Seguro. Qué situación, ¿eh? Como es una situación bastante delicada, ¿no? Pero bueno, ellos en este momento también están puestos mucho los ojos en Estados Unidos. Están queriendo cerrar acuerdos importantes. Esta elección de Obama fue realmente festejada por la Unión Europea y están manteniendo relaciones importantes porque, teniendo en cuenta que acá a nivel latinoamericano no se está avanzando, están apuntando a otros actores. Y en este caso Estados Unidos está siendo un buen jugador para la Unión Europea. Veremos cómo siguen las negociaciones de ahora en más, ¿no? Gretel Ledo, gracias por estos minutitos. Gracias a ustedes. Pausa.